Hola, mi nombre es Nailin Belijabey, estudiante de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Comisional San Francisco de Sales. Hoy les vengo a hablar sobre la vida de Santa Leonía Viat y el padre Luis Brizón. Santa Leonía Viat nació en Sanense, Italia, en el año de 1864. Desde su corta edad, ella sintió un llamado del Señor. Sus primeras enseñanzas las realizó en la Universitación de Troyes, y aunque en ese tiempo practicaban muy poco la educación cristiana, su vida estuvo marcada por muchos aspectos fundamentales. El periodo de formación que tuvo en la Visitación de Troyes fue un gran encuentro con el padre Luis Brizón, que en ese entonces era el fundador de las Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales. Leonie permaneció hasta la edad de 16 años en aquella visitación, pero fue entonces cuando ella salió. Sus padres le tenían organizado un matrimonio con un joven adinerado, pero ella ya sentía la presencia de Dios en aquel entonces. Por ello, ella no aceptó, y fue así que a la edad de 21 años, en el año de 1865, ella visitó un establecimiento industrial en su tierra natal, y surgió en ella en atender a obreras que trabajaban en aquella industria. Fue ella quien las sacó adelante, fue ella esa persona inalcanzable que luchó por las obreras. Y fue así que en el año de 1868 Leonie visitó el hábito religioso. Fue en aquel entonces en que ella comprendió realmente que quería entregarse al Señor. Ella ingresó al internado y recibió el nombre de San Francisca de Sales. En el 11 de octubre del año de 1871, emitió votos religiosos en las primeras compañeras e inició así la congregación de las Oblatas de San Francisco de Sales. Fue esta mujer grande que creó esta gran congregación, que en la actualidad es reconocida mundialmente. Así como muchos jóvenes se unieron en esta gran congregación en el año de 1870. Desde ese momento se le dio educación cristiana. San Francisca de Sales fue la que ayuda a disfrutar de esta gran obra. Después de años llegó un golpe muy duro, la muerte del padre Luis Brizón. Fue muy doloroso, pero ella desde ese momento siguió luchando por los jóvenes, siendo así una gran líder. También fue elegida como superiora en el año de 1893, cargo que ejerció hasta su muerte. Desde ese entonces ella envió misiones a nivel del mundo, y fue así que esta gran guerrera logró que el Papa Pío X le diera esa actualización, que le diera por el gran trabajo que el Papa Juan Pablo II la beatificó, y aquella mujer incomparable dejó una vida para admirar. Ahora les voy a hablar sobre Luis Brizón. Él nació en el año de 1817, un 23 de junio, en Aude, como el hijo único de Gregory Brizón y Sabine Conrad. Fue bautizado el 29 de junio en la parroquia de su pueblo en los nombres de Luis Alexandre Sotans. Recibió la educación inicial en casa de sus padres, y el cura local, al ser instruido, se interesó en las ciencias naturales. Hizo su primera comunión el 22 de marzo de 1929 y junio de ese año recibió su confirmación. Él deseaba ser sacerdote y estudió antes de recibir la tonsura el 13 de julio de 1835. Continuó sus estudios de los 1836 hasta 1840 antes de ser dado a las órdenes menores el 6 de julio de 1838. Se le hizo un subdiácono en Sens el 25 de mayo de 1839, y su propio obispo no pudo hacerlo debido a una enfermedad. Brizón fue elevado al diácono el 21 de diciembre de 1839. Recibió su ordenación el 18 de diciembre de 1840. Celebró su primera misa el 22 de diciembre. Recibió la ordenación del obispo Mary Joseph Francisco Victor Monger de Prilly, porque el obispo de su diócesis estaba enfermo y no podía ordenar.
El 1 de octubre de 1843 fue designado como el director diócesis espiritual del convento de las Hermanas de la Visitación y lo hizo a petición de los conventos superiores Veneral Teresa Chapuis. El superior estaba convencido que Brisson sería la cura para establecer una orden religiosa de los hombres en el espíritu de San Francisco de Sales. Chapuis pronto logró convencer a Brisson para establecer una orden para el diseño, a pesar de que él era la cura que estaba entusiasmado con ella. Además de sus actividades como un cura, se desempeñó como maestro seminarista a continuación de su interés en las ciencias naturales. Esta pasión lo vio conseguir un reloj astronómico utilizado en la casa de la madre de las hermanas Oblatas de San Francisco de Sales. Brisson se preocupó por el bienestar de los obreros, niñas en las Áfricas textiles y refugios así establecidos donde las chicas podrían convertirse en mujeres de conciencia y la fe. En 1866 fue cofundador junto a Santa Leonía Viá las Oblatas de San Francisco de Sales para proveer su educación, y el 27 de agosto de 1872 estableció el Oblatos de San Francisco de Sales para sacerdotes y hermanos religiosos que realizan trabajos similares a apostolados. El padre Brisson se reunió con el Papa León XIII el 6 de noviembre de 1881, que animó su trabajo y le animó a enviar oblatas en las misiones. La legislación de 1905 sobre las relaciones iglesias de Estado y la secularización completa de Francia vio la secularización de las casas religiosas, que incluían exiliar a los ocupantes. Los Oblatos de San Francisco de Sales transfieren a su casa general cerca de Roma, pero Brisson regresó a su lugar de nacimiento. Brisson pronto se enfermó debido a su avanzada edad y a su estado deteriorado, más aún después de colapsar en el año de 1908, el 16 de enero. Ya no era capaz de recibir la Eucaristía hasta el 23 de enero y fue confinado a su cama. Él perdió el discurso del 28 de enero. Santa Leonía Viá se enteró de su condición extrema de su compañero religioso y corrió a su lado después de recibir el telegrama formal. La monja estaba a su cabecera para los próximos 15 días hasta el 2 de febrero de 1908, cuando Brisson murió a las 10:34 de la mañana, y asistió al funeral el 6 de febrero en la que se fue enterrado a su tumba de sus padres. Sus restos fueron trasladados más tarde, el 10 de abril de 1961, y sepultado el 11 de abril. Muchas gracias por su atención.